ustedes bienvenidos, compañeros, estimada docente. El grupo número 3, conformado por Iliana Chalén y Liliana Arévalo, les presentamos la tarea final integradora con el tema La leyenda de Cantuña del padre Juan Fernando Velasco en su libro La historia del Reino de Quito. Para este trabajo hemos tenido que compilar 7 actividades que serían las siguientes: el enfoque teórico, la integración o relación de las macrohabilidades, el objetivo, la estrategia, la tipología del texto, actividades para las macrohabilidades y actividades de los componentes funcionales. Empezamos. Vamos a empezar con nuestro enfoque teórico y para poder hablar de este proyecto debemos tener claro qué es una leyenda. La leyenda es un texto literario, es un relato tradicional de difusión originalmente oral en la que se narran sucesos de carácter fantástico que se presentan como si realmente hubiesen ocurrido. Y en particular vamos a centrarnos en la leyenda de Cantuña. La leyenda de Cantuña, conocida como la primera leyenda del Ecuador, que posee una gran historia del desafío de Cantuña contra el diablo. El Quito histórico cuenta con Cantuña, enunciación de la palabra legendaria, que es motivo de investigación, escrita por el historiador y padre jesuita Juan de Velasco en su libro La historia del Reino de Quito. Encontramos algunos personajes, entre ellos tenemos el principal, que es Cantuña, y el antagonista, que es Luzbel, o el diablo o Satanás. En el personaje principal, donde está Cantuña, él es un indígena humilde, aunque hábil artesano, que se ve en la construcción del atrio del Templo de San Francisco, la oportunidad de de ganar grandes riquezas y glorias. Actúa incesantemente al comportamiento para poder terminar el atrio. El miedo a la cárcel y la deshonra lo llevan a tomar medidas desesperadas. Vende su alma al diablo a cambio de terminar la obra. Arrepintiéndose de ello, roba una piedra antes de que se termine la construcción de este atrio para poder salvar su alma. Por otro lado, tenemos al antagonista, que es Luzbel, conocido como Lucifer, Satanás, el príncipe de las tinieblas, el enemigo de Dios. Es la representación misma de la maldad, la astucia y el engaño. Con la misma técnica de Cantuña ha seducido a millones de personas a través de su historia. Su vanidad y presunción le impiden ver que sus vallazos no completaron la obra y de esta forma pierde el alma del indígena. Integración o relación de las macrohabilidades. Podemos indicar que las macrohabilidades son un conjunto de capacidades complejas que le permiten a la persona actuar con eficiencia y eficacia. Entre las macrohabilidades tenemos las 4 que son hablar, escuchar, leer y escribir. También podemos mencionar cuáles son las interconexiones entre las 4 habilidades, que hace referencia mutuamente que son un conjunto de situaciones comunicativas reales. Por ejemplo, en una conversación se escucha al interlocutor, se procesa la información recibida, se habla para responder y se puede tomar nota de aspectos importantes para futuras referencias escritas. Del mismo modo, al leer un texto, se puede encontrar ideas nuevas que se discuten verbalmente con otros y se puede integrar en la escritura de un ensayo o de un informe. Punto número 3. Objetivo. Establecer a partir de una estrategia didáctica para la asignatura de lengua y literatura desde un texto de literatura ecuatoriana, el enfoque metodológico integrador para la enseñanza y el aprendizaje de los componentes y macrohabilidades de la lengua. Estrategia. Representación teatral de la leyenda, asignando roles a los estudiantes y fomentando la creatividad en la escena. Vamos a proceder a observar
una planificación en la cual está designada con nuestras 4 macro habilidades. Como podemos observar, tenemos nuestro indicador de logro, tenemos la destreza, que es escuchar y leer diversos géneros literarios ecuatorianos populares para potenciar la imaginación, la curiosidad y la memoria. También podemos observar en estrategias metodológicas los pasos que vamos a crear para llevar un proceso clase, como es una anticipación con respecto a la prelectura. En este caso mostraremos imágenes, analizaremos las imágenes de las leyendas, se hará una lluvia de ideas con varias preguntas, como por ejemplo, de qué lugar estamos hablando, si es que han visitado aquel lugar. También podemos indicar y discutir con los chicos sobre leyendas que ellos ya tengan, sí que tienen un conocimiento previo de alguna leyenda y qué esperan de la leyenda de Cantoña. Y a la vez imaginaremos cómo puede ser nuestro personaje principal de la leyenda. En lo que corresponde a la construcción, en la parte que viene a ser ya la lectura, se va a realizar una lectura en voz alta definiendo momentos claves para discutir y aclarar conceptos. Luego identificarán y discutirán los elementos de la leyenda, como son los personajes, cuál es el conflicto principal y la resolución. Y a su vez utilizarán gráficos o mapas para poder ilustrar la ubicación de los eventos de la leyenda. Como parte final en la consolidación, podemos observar lo siguiente. Pedir a los chicos que se facilite un guía para que puedan ellos crear temas y mensajes y lecciones morales sobre la leyenda. También se va a pedir que realicen un resumen de la leyenda y que realicen un dibujo de la parte que más despertó interés mientras ellos realizaban la lectura. Y como parte final van a organizar una representación teatral de la leyenda, asignando roles a los estudiantes y fomentando la creatividad puesta en escena. Para que nuestras estrategias metodológicas se puedan realizar, vamos a utilizar los siguientes recursos, como es el texto de la leyenda, imágenes, mapas, el cuaderno de actividades de los estudiantes, un espacio adecuado para realizar nuestras actividades grupales y material reciclado para la presentación de la leyenda. A su vez, utilizaremos como técnicas e instrumentos los siguientes. En técnicas utilizaríamos la lluvia de ideas, lecturas en voz alta, unas discusiones guiadas y la dramatización. Y los instrumentos serían cuestionarios, rúbricas de evaluación y registros de observación. Tipo de texto. La leyenda de Cantuña es un relato folclórico y mítico ecuatoriano. Pertenece al género de la leyenda, que es una narración tradicional que se transmite de generación en generación, y aunque puede contener elementos históricos o reales, generalmente incluye elementos fantásticos, sobrenaturales o mágicos. Punto 6. Expresa actividades para las 4 macrohabilidades de la lengua. En este cuadro podemos observar a través de la oralidad 3 etapas. La etapa preparatoria, la de análisis y la etapa posterior. Dentro de la oralidad, la etapa preparatoria, podemos realizar en voz alta una lectura, ¿verdad? En la cual los estudiantes van a realizar énfasis tanto en la entonación y la velocidad que ellos van a realizar dentro de su lectura. A su vez, en la etapa de análisis o textualización, los estudiantes van a realizar un análisis de los personajes, en los cuales ellos van a realizar cuáles son sus motivaciones o cómo cambiarían a lo largo de la historia. En la etapa posterior podemos realizar un debate,
en el cual los chicos van a indicar si que es ético hacer un pacto con el diablo o qué otras formas podrían haber usado los personajes para obtener lo que querían. A través de nuestra macrohabilidad, como es el escucha, podemos realizar en la etapa de la preparación una lectura en audio. Se comienza reproduciendo una grabación de la leyenda de Cantuña para que los estudiantes puedan practicar el escucha activa. Se puede encontrar grabaciones en línea o grabarlas con nuestra propia voz. En la segunda etapa del análisis vamos a realizar un análisis de elementos sonoros. Se puede reproducir la grabación nuevamente y se pide a los estudiantes que identifiquen los diferentes sonidos ambientales y efectos de sonidos en la narración, cómo contribuyen sus elementos y la atmósfera de la historia. En el siguiente paso, en la etapa posterior, podemos indicar que se realizaría una audición crítica, en la cual se organiza una sesión de audición en que los estudiantes graben sus relatos y los compartan a través de las clases. En la siguiente etapa, en la siguiente macro tenemos lectura. En nuestra primera etapa vamos a realizar una breve introducción sobre la leyenda, en el cual vamos a contextualizar el lugar, la fecha, la época, realizando una gran cantidad de preguntas, entre las cuales una de ellas puede ser ¿qué saben acerca de las leyendas o si hay leyendas similares a las que ellos acaban de escuchar? En la segunda etapa vamos a realizar una lectura en voz alta y permitir que los estudiantes la lean individualmente. De esta forma se van a realizar puntos estratégicos para que ellos puedan discutir un vocabulario y a la vez realizar predicciones sobre lo que podría suceder después. En una de las últimas etapas podemos realizar una discusión en grupo, los personajes, el entorno, los eventos que se realizan en la historia y identificar un mensaje moral a través de la leyenda. Y por último, de nuestra macrohabilidad tenemos la escritura, que vamos a realizar en la primera etapa, realizar una lluvia de ideas en los cuales los estudiantes van a escribir sobre leyendas y mitos. Presentarán imágenes relacionadas a la leyenda de Cantuña y ellos podrán observar y precedir la historia en la que se está realizando. En la segunda etapa, se va a proporcionar a los estudiantes preguntas de comprensión para que ellos escriban sus respuestas mientras leen la leyenda. Y a su vez, ellos van a introducir los personajes, la trama y los temas principales. Y como última etapa en escritura, tenemos la creación de resúmenes con sus propias palabras. Los chicos van a escribir resumen de la leyenda o van a contribuir con un esquema diferente donde se ilustren los eventos principales de la historia. Para finalizar con nuestro proyecto, vamos a hablar de las actividades de los componentes funcionales, que son el análisis, la comprensión y la construcción textual. Hablaremos del análisis. Para poder introducirnos al análisis, realizaremos una identificación de elementos literarios. Se pide a los estudiantes que identifiquen elementos literarios como el punto de vista narrativo, la ambientación, los personajes principales y secundarios. Análisis de símbolos y temas. Los estudiantes identifican los símbolos más importantes de la leyenda de Cantuña y discuten de los temas principales. También podríamos hacer una comparación con otras obras. Entonces se solicita a los estudiantes que comparen la leyenda de Cantuña con otras leyendas o cuentos populares, analizando similitudes o diferencias en términos de temas, estructura narrativa y mensaje moral. Eso en cuanto al análisis. En cuanto a la comprensión, podríamos realizar resúmenes y paráfrasis. Se pide a los estudiantes que elaboren resúmenes concisos de la leyenda de Cantuña, pero que lo hagan con sus propias palabras. Eso les ayudará a demostrar su comprensión del texto. Podríamos también realizar discusiones guiadas. Se facilita discusiones en grupo donde los estudiantes puedan compartir sus interpretaciones de la leyenda, responder preguntas y defender sus puntos de vista con la evidencia del texto.
Por último, construcción textual. Podríamos realizar una escritura creativa. Se desafía a los estudiantes a escribir la continuación de la leyenda de Cantuña, desarrollando nuevos eventos y personajes que mantengan la coherencia con la historia original. Podríamos realizar también un análisis crítico. Se pide a los estudiantes que escriban un ensayo analítico sobre algún aspecto de la leyenda, como los motivos de los personajes, el simbolismo o que sean de relevancia cultural, respaldando sus argumentos con citas textuales, por ejemplo, y ejemplos específicos. Para finalizar, producción de textos multimodales. Se anima a los estudiantes a crear presentaciones multimedia, cómics o ilustraciones que acompañen a la leyenda de Cantuña, integrando el texto e imágenes para transmitir su comprensión y análisis de texto. Al combinar todas estas actividades, los estudiantes tendrán la oportunidad de desarrollar sus habilidades en el análisis, la comprensión, la construcción textual, mientras exploran la riqueza de la leyenda de Cantuña y profundizan su aprecio a la literatura y a la cultura ecuatoriana. Eso sería todo. Agradecemos su atención.